Esta localidad moreñega es mundialmente conocida por ser la villa natal de San Juan de la Cruz, pero también alberga otro patrimonio de gran interés cultural y histórico. Hoy, en un paseo por la provincia, bienvenidos a Fontiveros. La Moraña es una comarca austera en la que podemos encontrar rincones cargados de historia, patrimonio y belleza, como Fontiveros, la cuna de Juan de Yepes, más conocido como San Juan de la Cruz. Pero esta localidad es mucho más. Nos encontramos en Fontiveros y qué mejor anfitrión para recibirnos aquí en este municipio de La Moraña que su alcalde, David Sánchez. Muy buenos días, David. Hola, buenos días, bienvenidos a Fontiveros. Bueno, David, para quien no conozca este municipio de Fontiveros, cuéntanos un poco de manera resumida datos generales del municipio. Pues Fontiveros se sitúa al norte de la provincia de Ávila. Hacemos casi límite con la provincia de Salamanca y también está muy cerca la provincia de Valladolid. Tenemos 735 habitantes y Fontiveros se considera lo que es cabecera de comarca. Es decir, casi todos los servicios básicos o principales los tenemos recogidos en el municipio, ya sea centro de salud con urgencias, colegio, guardería, residencia, instituto, también tenemos cuartel de la Guardia Civil, y gracias a esos servicios básicos hacemos de Fontiveros que sea un poco el núcleo de referencia del resto de municipios que tenemos alrededor, y aquí hace, al ser esa referencia, pues que tengamos a su vez diferentes entidades bancarias, gestorías, farmacia, notaría, también tenemos supermercado, y hacemos de Fontiveros, pues como te comentaba, un poquito la referencia para el resto de pequeños municipios que tenemos alrededor. David, cuéntanos un poco los proyectos que habéis realizado, los proyectos recientes que habéis realizado en los últimos tiempos, y también un poco los proyectos un poco a realizar, las necesidades que necesita Fontiveros para seguir avanzando. Si tuviéramos que destacar un proyecto, yo destacaría en principio posiblemente dos. Uno es el entorno de la laguna de San Juan. Aquí llamamos el Parque de la Laguna, donde lo hemos recuperado y hemos hecho un gran parque, entre comillas, para nosotros, un gran parque infantil, donde hemos sido capaces de que en un mismo lugar se reúnan niños, mayores, adultos, es decir, que hagamos comunidad. Y luego también yo creo que podemos destacar un proyecto en el que yo personalmente me siento muy orgulloso, que es el voluntariado ambiental, donde todos los años plantamos 2 hectáreas de pinos. Este año, en 2026, realizaremos otra nueva plantación en el mes de marzo y llevaremos aproximadamente unas 14 hectáreas. Parece que no es mucho, pero en una zona tan desértica como es la zona de La Moraña, pues haremos que dentro de unos años pueda ser incluso una fuente de ingresos económicos para el ayuntamiento. Y proyectos a destacar. Bueno, pues los pequeños pueblos siempre tenemos muchas necesidades, entonces lo que intentamos es seguir un poco con nuestra línea de mantenimiento de las diferentes instalaciones e infraestructuras que tiene el ayuntamiento y el municipio, y lo que vamos a intentar es, yo creo que la obra más importante que tenemos que realizar es la renovación de redes de abastecimiento y de saneamiento, porque Fontiveros tiene casi el 50% de su red en amianto. Entonces, no solo el problema o el peligro que tiene el amianto, sino que cuando tenemos una mayor demanda de vecinos, que sobre todo en verano, y subimos un poquito la presión, pues enseguida tenemos averías, y entonces vamos a intentar que esa obra pues salga adelante. Y a mí personalmente me gustaría también, que tenemos aquí a la residencia de ancianos, pues darle un impulso, porque en los últimos años sí que es verdad que hemos conseguido revitalizarla, lavarla un poco la cara, pero sí que me gustaría que la gente que aquí vive y que la gente que aquí trabaja, pues que lo haga en unas mejores condiciones y tengamos una residencia moderna y actual. Se da la circunstancia de que este año 2026 es un año muy especial porque se conmemora un doble centenario en la figura de San Juan de la Cruz, que es el fontivereño más importante, más universal de la historia. Un poco, ¿cómo planteáis este año tan importante, tan interesante para Fontiveros? Bueno, pues en este tercer centenario de su canonización y el primer centenario de su nombramiento como doctor,
lo que intentamos desde el Ayuntamiento de Fontiveros es ser un poco como el pegamento entre aquellas entidades que además de nosotros van a realizar actividades, porque por un lado está la Asociación San Juan de la Cruz, por otro lado tenemos a la iglesia, al párroco, por otro lado tenemos lo que te comentaba, a la Academia de Juglares dentro del proyecto Villa de Fontiveros Solar de la Poesía, y luego está el propio ayuntamiento. Entonces lo que estamos intentando es que entre las cuatro entidades, todas aquellas actividades que vamos a realizar, pues que no se lleguen a entorpecer. Por ejemplo, este año algo que hacemos habitualmente es cada 2 años se falla el Premio Internacional de Poesía San Juan de la Cruz. Pues este año, por ejemplo, se falla. Tendremos diferentes conciertos, diferentes actividades. Fontiveros pertenece a uno de los municipios dentro de la ruta teresiana, que va desde Alba de Tormes hasta Ávila, o desde Ávila hasta Alba de Tormes, mejor dicho. Pues también haremos diferentes rutas que lleguen hasta Fontiveros. Todavía tenemos que delimitar mejor la programación que vamos a realizar, pero yo creo que va a ser un año que va a ser bastante movido, lo cual también repercutirá de forma muy positiva en los establecimientos de hostelería, en los diferentes comercios y en definitiva en los vecinos de Fontiveros. Los eventos en Fontiveros giran en gran medida en torno a la figura del místico. En el pueblo los turistas pueden visitar la iglesia Casa Natal de San Juan de la Cruz, un lugar cargado de recuerdos. San Juan de la Cruz es el fontivereño más ilustre de la historia, y aquí en Fontiveros aún permanece trazos de su historia, como la casa natal, o lo que considera casa natal, que es el lugar donde nos encontramos. Y aquí estamos con Ana. Buenos días, Ana. Hola, buenos días. Ana, cuéntanos un poco cuál es el origen de este templo, un poco de la casa natal de San Juan de la Cruz. Bueno, estamos en el sitio para un fontivereño, yo creo que el más sagrado de todos. Hacia el siglo XVII, a finales del XVI, principios del XVII, pues esto era una casa pobre, de una tejedora, y estaba ya medio derruida. Fue donde nació Juan, donde sus padres vivieron, donde nació Francisco y donde nació su hermano también, Luis, claro. Un dominico, Francisco Martínez de Seijas, que estaba en el convento de los dominicos de Fontiveros, pues había leído ya la obra de Fray Juan de la Cruz. Y al llegar a Fontiveros quiso buscar las raíces de San Juan de la Cruz. Encontró la casa. La encontró, claro, muy destruida ya, no había nadie, ellos habían ido a Medina. Así que compró la casa y se la cedió a los carmelitas. Los carmelitas, a la hora de empezar los procesos de beatificación de 1675, erigen una pequeña ermita, un oratorio, que llamaríamos. Por ese oratorio pasarían después personas pudientes con dinero y la gente de Fontiveros. Fray Juan ya había muerto en olor de santidad, y entonces venía la gente a pedir el favor de Fray Juan. Así que empezaron a dejar dinero. Con ese dinero los carmelitas fueron comprando las casas que había alrededor. Y después, para la canonización, justo en el proceso de canonización, del cual ahora vamos a celebrar el 3er centenario, pues los carmelitas erigen ya la iglesia tal y como la tenemos más o menos ahora, no del todo, pero más o menos ahora, y un convento, el convento que está al lado. Y eso todo se inaugura, así a grandes rasgos es la historia, todo se inaugura en septiembre de 1726. Un convento que, como nos has comentado, ya no es convento como tal, sino que ahora es un centro de enseñanza, pero esta iglesia también sigue albergando, podemos decir, algunos restos del santo, de San Juan de la Cruz. ¿Cuáles son las reliquias que todavía se pueden visitar, que todavía se pueden ver aquí en este templo? Bueno, lo más importante, que no es una reliquia, pero lo más importante es la talla que tenemos de San Juan de la Cruz, una talla del taller de Gregorio Hernández, y que tiene la cara que es más parecida, digamos, a la efigie suya de cuando él muere. Pero luego ya como reliquias tenemos un trocito de dedo,
y la piel de ese dedo. Y en la reliquia donde está la piel de ese dedo, pues hay un trocito de la Lignum Crucis, de la cruz verdadera de Cristo. Y luego también tengo entendido que hay un proyecto de crear un pequeño museo dentro de este templo, un poco para recordar la figura de este fontibreño universal. ¿Cómo está este proyecto de este museo? Bueno, está en los inicios. Vamos a ver, cuando se celebran estos acontecimientos tan importantes de los centenarios, pues siempre es bueno recordarlo a posterioridad, no en el momento que se está celebrando, porque ahí ya lo estamos recordando, ¿no? Entonces, otros años se ha edificado el monumento a San Juan de la Cruz, se han puesto unas placas, y este año al párroco se le vino a la mente, y yo creo que muy bienvenido, hacer un pequeño museo. Pequeño, porque esto es un pueblo, y aquí tenemos cosas valiosas, pero no muchas, tenemos unas cuantas, ¿no? Entonces, ese pequeño museo va a ser aquí, en esta casa, en unas salas que tenemos adyacentes a lo que es la iglesia, a lo que es la capilla, y bueno, pues en ella se va a albergar, tenemos una obra de 21 bronces de Antonio de Teiza, contando la vida de San Juan de la Cruz. Tenemos el bronce y tenemos el molde en barro, que también él, que primero hacía el molde y después ya lo pasaba a bronce. Entonces, eso va a estar indiscutiblemente en el museo. Pero también tenemos las reliquias, tenemos varias imágenes de Juan y de Teresa, tenemos varios cuadros de Juan y de Teresa, tenemos todos los objetos litúrgicos que tenían los frailes cuando estaban aquí en el siglo XVIII, tenemos el ropaje, es decir, hay unas cuantas cosas que sí que nos gustaría que la gente lo viera, porque claro, ahora lo tenemos guardado, porque no tenemos sitio donde exponerlo. Entonces, para exponerlo con seguridad, lo mejor es un museo y que la gente lo vea. Sin embargo, curiosamente, el patrón del municipio no es San Juan de la Cruz, sino San Cipriano, el santo que da nombre a la iglesia parroquial. Un templo que alberga varias joyas de gran valor cultural e histórico. Nos encontramos en la iglesia parroquial de San Cipriano, la principal iglesia de Fontiveros, y nos recibe el párroco del municipio, Óscar. Muy buenos días, Óscar. Muy buenos días. Bienvenidos al templo parroquial de San Cipriano, consagrado en honor a este santo de la iglesia de los primeros siglos, mártir por defender la fe, aunque más conocido Fontiveros por su devoción a San Juan de la Cruz, santo nacido en estas tierras y bautizado en este templo parroquial. Bueno, Óscar, cuéntanos un poco los principales detalles de esta iglesia que, como vemos, es una iglesia muy amplia, muy grande. Cuéntanos un poco por qué, a qué se debe la gran extensión de este templo parroquial. Este es un templo de estilo mudéjar, sus orígenes se remontan al siglo XII. La parte más antigua es lo que correspondería al presbiterio y que se encuentra detrás del retablo principal. Sin embargo, el templo tuvo varias remodelaciones a lo largo de los siglos. El retablo es del siglo XVIII y esta parte frontal tiene su última remodelación en el siglo XVI. Entonces ha tenido varias intervenciones, por lo cual confluyen también varios estilos arquitectónicos a lo largo de su historia. Sin embargo, su fundamento es de estilo mudéjar, construido con adobes que no se deben confundir con los ladrillos. El ladrillo es barro horneado y el adobe es simplemente barro compactado con paja y construido en paredes gruesas de mortero, que era el material utilizado sobre todo en los lugares de escasos recursos o más pobres, que no se tenía acceso tanto a la piedra. La gran extensión de este templo se debe a que en la época en que se comenzó a construir, las villas de alrededor venían a Fontiveros a las celebraciones eucarísticas y a las fiestas. Por eso tenía que ser grande para poder acoger la población, no solo de Fontiveros, sino de las villas de alrededor. Bueno, nos has comentado un poco los principales rasgos históricos de esta iglesia de San Cipriano, que has comentado un poco que la gran devoción que se tiene en Fontiveros principalmente se debe a San Juan de la Cruz, que es el principal personaje ilustre de este municipio, ¿no? Pero esta iglesia también guarda algunos secretos, es decir, aquí hay sepultados algunos familiares de San Juan de la Cruz. Así es.
San Juan de la Cruz nació en Fontiveros y fue bautizado en la pila bautismal propia de este templo poco después de su nacimiento. No hay constancia escrita, pero sí testimonios verbales de esto. No obstante, en el templo se encuentra sepultado su padre y su hermano, Gonzalo y Luis, que tras morir San Juan de la Cruz con fama de santo, por voto popular, decide la comunidad trasladarlos al interior del templo. Para 1571 ya se encontraban ocupadas casi todas las tumbas al interior del templo, como lo atestigua una inscripción al final del templo. Y es allí donde algunas de las familias del sector deciden donar lo que eran sus tumbas familiares para trasladar allí y sepultar al padre y al hermano de San Juan de la Cruz. También hay otras familias nobles cuyos escudos heráldicos se encuentran en sus lápidas y en la parte delantera del templo, al igual que dos arcosorios que nos recuerdan las sepulturas de don Diego de Arriaga e Isabel de Villegas, que eran respectivamente el secretario personal del rey Felipe II y la asistente de cámara de la reina Diana de Austria. Óscar, cuéntanos también un poco las principales tallas, las principales imágenes religiosas que alberga esta iglesia de San Cipriano, que como vemos también son numerosas. Bueno, en el retablo principal, al centro se encuentra la imagen de San Cipriano, que es el patrono del pueblo, y en la parte superior se encuentra la imagen de San Segundo, uno de los 7 varones apostólicos que según la tradición fue enviado por Santiago Apóstol a evangelizar la Hispania en aquel momento. Y como no puede fallar, pues tenemos una talla de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Ávila. Nos has comentado un poco las principales tallas de la iglesia de San Cipriano que se encuentran en el retablo de la iglesia, pero esta iglesia también se encuentran otras tallas de gran valor artístico y cultural. ¿Cuáles son? Dentro de las muchas tallas que tiene la iglesia de San Cipriano a través de su historia, hay que resaltar primero que todo la Virgen de la Pera, cuyo nombre propiamente es Nuestra Señora de los Mártires, que en su mano derecha exhibía una llama, pero la gente por su devoción iba tocando poco a poco esa llama, le fue desgastando hasta que terminó pareciendo una pera. Esta Virgen o esta talla es de estilo románico y es la patrona original de Fontiveros, se encontraba en una ermita cerca del ayuntamiento, posiblemente es de finales del siglo XII. También tenemos un Cristo que es una talla italiana, la cual en ella se inspiró Salvador Dalí, al igual que en los bocetos de San Juan de la Cruz, para elaborar su famoso cuadro del Cristo inclinado, como desde la perspectiva de Dios Padre que entrega a su Hijo al mundo. Tenemos también un díptico de Jesús Eucaristía y de la Virgen del Rosario del siglo XVI que nos recuerda la gran devoción que tenían en Fontiveros desde antiguamente por la Virgen del Rosario. De allí que la patrona, aproximadamente desde el siglo XVI en Fontiveros, sea la Virgen del Rosario, que es la talla articulada que tenemos al fondo. Junto a estos dos templos, en Fontiveros también se encuentra una pequeña capilla dedicada a Santa Ana, que guarda una curiosa historia. En Fontiveros, además de la iglesia de San Cipriano y de la casa natal de San Juan de la Cruz, también hay otros monumentos dignos de destacar, como esta capilla de Santa Ana que tenemos detrás. Y para contarnos más detalles, precisamente Ana es la que nos va a contar un poco la historia de esta capilla. Esta capilla, llamada de Santa Ana o llamada de la Bandera, la ermita de la Bandera, pertenecía a este palacio que ahora es el espacio San Juan de la Cruz, llama de Amorviva, una biblioteca que antes fue también una fábrica de harinas. Es del siglo XVI, mudéjar, como todo lo que tenemos en Fontiveros. Se llama de la Bandera porque en ella estuvo un pentón francés que don Jerónimo Gómez de Sandoval, almirante de la mar Oceana, que se llamaban así antes, pues consiguió arrebatar a los franceses en una batalla en 1620. Y bueno, se la trajo aquí. Y también, como fue el 22 de julio,
él hizo una fundación. Cada 22 de julio, el Día de la Magdalena, la bandera salía de aquí en procesión, iba hasta San Cipriano, hasta la iglesia parroquial de San Cipriano, y allí había procesión. Bueno, luego ya con la guerra de la independencia, antes, con la llegada de los franceses vieron su pendón, incendiaron la ermita, incendiaron el palacio y se llevaron su bandera. Claro, es una ermita que se abre poco al público, pero que también es muy coqueta, lo hemos podido comprobar, y vemos también que en su entorno hay una fuente muy llamativa que también tiene una curiosa historia, sobre todo en relación al nombre. Sí, es una fuente que es de estilo romano, pero no es romana, claro, es del siglo XVI, de 1573, además está grabado. Sí, es curioso el nombre, se llama Fuente 2. Y es que aquí Las Fuentes es un pueblo que tiene muchas fuentes, tiene mucho agua, pero aquí las fuentes no tienen nombre, tienen números. Sí, como la Quinta Avenida de Nueva York, la Séptima Avenida, aquí es Fuente 1, Fuente 2, Fuente 3, bueno, pues aquí está la Fuente 2, la Fuente 1 está como a 150 metros de aquí y la Fuente 3 está como a otros 150 metros de aquí. Entonces sí, los nombres de las fuentes aquí es curioso. Sí. Y al lado de esta capilla, en los terrenos de la antigua fábrica de harinas, se encuentra el espacio San Juan de la Cruz, un lugar pensado para el descanso y el ocio del visitante. En el hotel, en la posada, contamos con 11 habitaciones dobles y 2 de ellas están adaptadas para personas con discapacidad. Y bueno, pues sí, 11 habitaciones dobles. En algún momento también que nos han pedido a lo mejor con alguna cama más, pues bueno, pues gestionamos para meter 3 camas en una habitación, porque son habitaciones súper amplias, son como pequeñas suites, diría yo, de todo. Hay gente que viene en plan de turismo, hay gente trabajadora que, bueno, como estamos en un sitio rural y hay empresas ganaderas y demás, pues a lo mejor hay que hacen reformas en sus plantas, y lo mismo pues vienen empresas, no sé, de A Coruña o de Madrid o de por ahí, y lo mismo vienen 12 personas, como vienen 15, como vienen 4, como yo qué sé, y así un poco así, aunque he de decir que bueno, es donde nos hace falta un poco de más actividad en el tema del hotel, porque está súper bien y merece la pena de visitar. En el auditorio que nosotros le llevamos, disponemos de él, pero siempre contando con Diputación, este edificio es de la Diputación, y siempre contando con la Diputación y el Ayuntamiento para ellos tienen a lo largo del año actividades programadas, entonces en las que nosotros esas fechas tenemos que respetarlas, pero bueno, a nosotros pues nos llaman empresas a lo mejor para hacer una reunión de empresa y dar una charla de todo tipo para actos culturales, musicales, para todo tipo de eventos, y bueno, pues es unas instalaciones que están muy bien, acoge a 130, 150 personas sentadas. Y también cuenta con restaurante con una variada oferta gastronómica, donde destaca, como no podía ser de otra manera, el famoso cocido sanjuaniego. Tenemos un menú diario con 3 opciones de primero y 3 opciones de segundo a elegir, que suele ser pues una verdura, un plato de cuchara, una legumbre, puede ser lentejas, alubias, pipos, siempre de la zona de aquí de la Moraña, una verdura y a lo mejor una pasta un día, otro día una sopa, otro día unas patatas revolconas, y luego los segundos pues suelen ser también 3 opciones de elegir: un pescado, un guiso casero siempre, que pueden ser unas albóndigas, una carne guisada, unos filetes en salsa, pues como en todas las casas se ha cocinado toda la vida, vamos, lo de todas las casas. Y luego o algo a la plancha, pues un filete de lomo un día, otro día una pechuga empanada, otro día, no sé, un filete de ternera, solemos hacer así. Y luego el fin de semana hacemos también menú, pero hacemos un poquito más especial. Y luego también tenemos una cartita con carnes de la zona, con unos entrantes pues sencillos, pues unos huevos rotos, una cecina, un poco de embutido, sepias, chopitos, pulpo. El llamarlo cocido sanjuaniego es en honor a San Juan de la Cruz, que como nació aquí, es nuestro santo, pues por eso se le llama así. Y es un cocido, pues como se ha hecho los cocidos
en las casas de las abuelas y de las madres toda la vida. Los garbanzos de la zona, con unos huesos de ternera, con un morcillo, gallina, huesos de jamón, que son las carnes, y luego una verdura, el relleno, que no en todas las zonas se hace, el morcillo y el chorizo y la morcilla, perdón, y luego con la verdura, el repollo, y se hace pues como se ha hecho toda la vida, en olla, tranquilamente, a fuego despacito, que se vaya cogiendo el sabor de los huesos, lentito. Con el caldito se hace una sopa, una sopita de fideos, y el resto pues se pone, pues como lo veis. A nosotros nos gusta poner unas aceitunitas, porque mi madre lo hacía y en mi casa yo siempre lo he hecho como acompañamiento. Y luego en verano pues también me gusta hacer un poquito de vinagreta, así picadita, que también le queda muy bien a los garbanzos y parece que entra mejor con el calor. El espacio San Juan de la Cruz, al igual que la capilla de Santa Ana, se ubican sobre los antiguos terrenos del palacio de don Jerónimo Gómez de Santoval, del que se conserva su torreón, ahora convertido en casa rural. Otros lugares destacados de la localidad son el convento de la Madre de Dios de Carmelitas Calzadas, los restos del convento de Santa Catalina de Agustinos Calzados, la antigua ermita de Nuestra Señora de los Mártires, la casa solariega de Diego de Arriaga e Isabel de Villegas y la laguna de Fontiveros, un lavajo donde la leyenda cuenta que siendo niño cayó San Juan de la Cruz y donde fue salvado por la Virgen. Ahora es un lugar de ocio para el pueblo y de avistamiento de aves. San Juan de la Cruz falleció en Úbeda en 1591 y está enterrado en Segovia. Pero nadie debe olvidar que el origen del místico se encuentra aquí, en Fontiveros, un San Juan de la Cruz que gracias a su labor literaria nos legó poemas tan bellos como este. Tras de un amoroso lance, y no de esperanza falto, volé tan alto, que le di a la caza alcance. Para que yo alcance diese a aqueste lance divino, tanto volar me convino que de vista me perdiese. Y con todo en este trance, en el vuelo quedé falto, mas el amor fue tan alto que le di a la caza alcance. Cuanto más alto subía, deslumbróseme la vista, y la más fuerte conquista en oscuro se hacía, mas por ser de amor el lance, di un ciego oscuro salto, y fui tan alto, que le di a la caza alcance. Cuanto más alto llegaba este lance tan subido, tanto más baja y rendida y abatida yo me hallaba. Dije, no habrá quien me alcance, y abátime tanto y tanto, que fui tan alto, que le di a la caza alcance. Por una extraña manera, 1000 vuelos pasé de un vuelo, pues que esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera. Esperé sola este lance, y en esperar no fui falto, pues fui tan alto, que le di a la caza alcance.